va, bueno, digamos R de B a A. O sea, el vector que va de B hacia A, ya sabemos cómo sacarlo. Ok, fíjense. Y para eso tendríamos que desarrollar el determinante, la relación que yo sacar. Si nosotros prolongamos esta, estamos prolongando esa línea de acción, ¿no? Y si de aquí sacamos una perpendicular a esta, digamos más o menos van a por aquí así, esa le vamos a llamar B. Y aquí es perpendicular, ¿no? Si prolongo esta, este es el ángulo θ, y este ángulo θ es igual a este ángulo θ, ¿no? Y en el escrito de ayer yo les había puesto que F por R también se define como el valor absoluto de F por el valor absoluto de R por el seno del ángulo. ¿Sale? Es la definición de producto cruz, es decir, el valor absoluto de esto va a ser el valor absoluto de esto. Y en vectorial habíamos visto que eso representa el área del paralelogramo y bla, 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 bla. Ok, ahora vamos tomando este triángulo. Esta distancia de este viene siendo el valor absoluto de este, vamos pensando. O sea, la distancia que va de aquí a aquí viene siendo el valor absoluto de este vector, ¿no? Lo vamos a llamar el valor absoluto de R. ¿Sale? Dijimos que esta fuerza, por el principio de transmisibilidad, la puedo considerar aplicada aquí, ¿no? Mientras esté actuando en la misma línea de acción, ¿se acuerdan? Dijimos, es la fuerza. Bueno, entonces esta dirección de aquí a aquí, podemos decir que es el valor absoluto de F. ¿Sale? Entonces, miren, si esta es la diagonal, este es el cateto que hace adyacente con el ángulo, entonces podemos decir que el valor absoluto... A ver, vamos viendo, creo que a ver si no me equivoco. Vamos pensando que el valor absoluto de este, que es el cateto que hace adyacente con este, sobre el valor absoluto de R, este va a ser igual al, me daría el coseno de θ, ¿verdad? Y no es la idea, ¿verdad? Bien, entonces, el razonamiento va aquí, D. Si yo pongo D, que es el cateto opuesto sobre la diagonal, que es el valor absoluto de R, esto va a ser igual a seno de θ. Ok, por aquí va. Ok, D, entonces si esto lo paso para acá, va a ser el valor absoluto de R por el seno de θ, ¿no? O sea, esto es cierto, pero no me sirve para la explicación, ya me viene con esto, ¿no? Ahí está. Ya tengo entonces un valor que es D. Ahora, si yo quiero sacar D es R seno de θ, ¿vale? Entonces aquí fíjense, F por R dijimos fuerza por R seno de θ. Si la distancia la convierto en D, siendo D una distancia perpendicular del punto a la línea de acción de la fuerza, o sea, D es igual distancia perpendicular del punto donde se evalúa el momento, Queremos saber y el momento de en B, el momento va de a ser B igual a con respecto a la fuerza F. por RB, ¿sale? Y por la definición aquí le decimos que va a ser el valor absoluto de F por el valor absoluto de R es la ecuación por el seno de θ. Y esto que tenemos aquí es D. Entonces esto es igual a fuerza por distancia. ¿Qué quiere decir? Que si conocemos la distancia perpendicular al punto donde estamos evaluando el momento, es igual a eso, fuerza por distancia. Fíjense, este momento, si la fuerza va para acá y yo tengo esta distancia perpendicular, el giro aquí va a ser en este sentido. ¿Vale? Negativo. Va a girar así, va a ser un giro negativo porque está girando en contra del reloj a favor, alrededor del eje perpendicular a los donde están los dos momentos, ¿no? Entonces eso es interesante porque al momento de calcular fuerza por distancia, si podemos de alguna manera determinar la distancia perpendicular, nos evitamos la utilización de los determinantes, ¿no? Como lo podamos calcular así. Eso ya va a ser los problemas de aplicación. Vamos a estar resolviendo algunos problemas de donde tengamos que resolver esto y algunos problemas donde con fuerza por distancia lo podemos obtener. ¿Vale?
¿Sí está más o menos quedando todo? O sea, ahorita me estoy saliendo de lo normal de ponerles mucha teoría. Más bien, esa teoría fue la que les puse en la clase anterior y ahorita ya no digo que estoy haciendo es explicando. Pues. Ya cuando empecemos con los problemas, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que les puse ahí va a ser aplicable para la solución. Sí. Ok, utilizamos todas estas fórmulas para encontrar la distancia D. Para eso calculamos, al primero, ok, como principal fundamento vamos a decir que D, que es esto, ¿cómo lo digo? Bueno, en el diagrama estamos viendo una distancia D, que es perpendicular a la fuerza y que va hasta el punto B. Del punto donde se evalúa el momento. Y esa distancia D se va a multiplicar por la fuerza, por el valor de la fuerza, para obtener el momento en B. O sea, se utilizan varios datos, varios, para poder pues encontrar la distancia. Y en base a esa distancia, pues encuentras el momento en B. Pero nosotros tenemos un momento aquí. Tenemos este, ¿no? Y luego tenemos este. Y tenemos una fuerza aplicada hacia acá, ¿no? Dijimos que esta fuerza F va a ser igual a Fx en I más Fy en J más Fz en K, ¿no? Ok. Y que si queremos saber el momento con respecto al origen, fíjense, estaría agarrando el origen, teníamos que dibujar un vector o sacar un vector que vaya del punto donde lo estoy elaborando al punto donde está aplicada la fuerza, ¿no? Sí. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos que decir que este momento, este vector le vamos a llamar el vector de posición y le vamos a llamar RA. Perdón, RA. O R o A. ¿Sale? R o A. O sea, que va de O o que va a A. Entonces el momento con respecto al origen va a ser igual al determinante IJK. Tenemos entonces ROA en X, ROA en Y, ROA en Z, ¿no? Y acá tenemos FX, FY y FZ. Fíjense cómo estamos poniendo ahora el producto cruz, perdón, lo estamos manejando de esta manera, R por F, ¿no? Habíamos dicho que lo único que va a pasar es que nos va a dar un vector en una dirección y de la otra manera nos daría otro. Pero aquí sí, fíjense, si este vector se estuviera en el plano, ¿hacia dónde giraría? Así, ¿no? Por brazo, fuerza por brazo de palanca. Suponiendo que todas fueran positivas, si estas fueran positivas, es decir, que estamos trabajando en el primer octante, entonces ese sería, ¿no? Ok, si en vez de manejarlo en el origen, yo lo quiero calcular con respecto a un punto B, el que sea, o sea, cualquier punto en el espacio, entonces lo que tengo que fabricar, como la fuerza sigue siendo la misma, lo único que tengo que fabricar es este vector. Y este vector va a ser RBA. Entonces el momento con respecto a B va a ser igual al desarrollo de este determinante y ahora le vamos a llamar RBA en X, RBA en Y, RBA en Z, y aquí igual F de X, FY, FZ de B, ¿no? Sí, miren, lo único que tienen que hacer es elegir el punto donde quieren calcular el momento y sacar un vector que vaya de ese punto a donde está aplicada la fuerza. ¿Se fijan? Y así lo pueden calcular para acá, por donde ustedes quieran. Ahora, si tienen varias fuerzas, muchachos, de acá tienen otra fuerza aplicada en C y por acá tienen otra fuerza aplicada, digamos que esta es F2 y este es F3, aplicada en D. Y si quieren saber el momento en cero, pues esta es la sumatoria de todas las. O
O sea, sacas el de una fuerza, le sumas el del efecto de la otra, le sumas el efecto de la otra y se suma. Al final te va a dar, sacas primero el momento en cero, va a ser igual al momento en, es decir, este vector R o D por F3 más R o A por F. Así como lo tenemos, ¿no? Luego más, estamos con respecto a C. Entonces R, C o C o F2. F2 es descompuesta, ¿no? Pero se suman los momentos, se van sumando los momentos con respecto a un punto. Es normal, igual que la suma de cosas. O sea, sumas el primero, le sumas el segundo, sumas el tercero, con su signo que te vayan dando, vamos a ir los signos se van a ir convirtiendo en positivos o negativos, dependiendo ya del comportamiento. Y al final vas a tener componentes IJK y las sumas todas y te van a dar un momento con respecto a O de varias fuerzas aplicadas en varios puntos. Okay. Ahora, el ejemplo que yo estaba buscando ahorita es que preparé primero, esto es conceptual, procesos en el espacio, pero un ejemplo dice más que 1000 palabras en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces yo quiero empezar primero con ejemplos en 2D, hacerles 2 o 3 ejemplos y luego después nos pasamos a 3D para que vean que todo esto funciona. Pero no me traje los ejemplos de 2D, tengo puros de 3D, entonces no quiero empezar con eso. Mejor, si tienen más dudas, con mucho gusto les contesto, pero no puedo hacer ejemplos. Más bien en la siguiente clase. Ok, ahí el resultado es un vector. Ok, ese vector, como dijo allá, se va a tener un eje, bueno, eje de rotación, pero ese eje de rotación es el momento. Porque tengo un conjunto de problemas con la definición de momento. Mira, el momento se representa físicamente como un vector, y un vector es esto. Okay, ¿Sí? Y gráficamente se siente como un giro. O se representa, es un vector, pero a la vez es un giro. El vector te dice la dirección sobre el cual el giro se está dando. Ese es el momento. Oh, de acuerdo. O sea, es un eje que tiene una dirección, pero está girando alrededor de ese eje el momento. Como este es un vector, tiene dirección en X y Z, y lo puedes descomponer en X y Z, pero lo que estás descomponiendo son los giros alrededor de los ejes X. Estoy descomponiendo al mismo tiempo el efecto del giro. O sea, siempre cuando hablas de un momento estás hablando de un giro, pero tienes que conceptualizarlo como un vector, como los que conocemos, porque también lo vamos a descomponer en X y Z. Muy bien. Y es eso. O sea que aparte de que es un vector, con su línea de acción y todo, puede ser para allá, para acá, dependiendo cómo esté orientado el plano en el que están los dos vectores, pero al mismo tiempo te representa un giro alrededor de ese eje perpendicular al plano. O sea, es un concepto dual, pues tiene un significado con dos incisos y los dos van de la mano. Que es el giro y el vector. El giro y el vector, exactamente. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, lo que les decía aquí, para este momento, para este elemento hay una flexión, pero para este hay una torsión, o sea, tiene doble efecto, ¿sí? La torsión y la flexión. Y los dos son momentos. Sí, es el momento, el mismo momento, hay un momento de continuidad. De hecho, cuando equilibras aquí, dicen, ok, aquí hay un momento que está actuando acá y por equilibrio debe de haber uno igual de opuesto actuando ahí por la segunda ley de Newton, dice, no, la tercera ley de Newton, que a toda acción le corresponde una reacción. De hecho, ahí nace el concepto de equilibrio de cuerpos. Mientras la segunda ley, o sea, la primera ley trata de la inercia, que un elemento va a tender a oponerse, a dejar su estado de movimiento constante o de reposo al aplicarle una fuerza. Pues hay una resistencia. Cuando esa fuerza vence esa resistencia, entonces aplica la segunda ley de Newton, que le imprime una aceleración al objeto proporcional a la fuerza. Y la tercera es que cuando hay equilibrio es porque hay fuerzas iguales y opuestas en cada punto del movimiento. Por algo está en equilibrio. Cuando deja de haber equilibrio es cuando el elemento colapsa o se desplaza. Pero para efectos de las estructuras colapsa. Pero para efectos de la ley de Newton colapsa. O sea, hay una aceleración y un para abajo. Entonces toda la mecánica, de hecho, todos los cálculos que se hacen es aplicando la mecánica newtoniana, como les puse los primeros aquí. ¿Preguntas? Bueno, vamos a esperar los ejemplos que ponga a partir de la siguiente clase, ya vamos a empezar a entendernos por eso. Pero toda la unidad va a tratar de eso, ¿no? Y vamos a resolver problemas
3D cada vez un poquito más elaborado, pero tenemos que acercarlo ya manejando muy bien ese proceso. Ok.